Vienen con alegría, Señor, cantando. Vienen con alegría, Señor, los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor. Los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor. Vienen trayendo la esperanza a un mundo cargado de ansiedad, a un mundo que busca y que no alcanza caminos de amor y de amistad. Vienen con alegría, Señor, cantando. Vienen con alegría, Señor, los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor. Los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La paz esté con ustedes. Y con tu espíritu. Hermanas y hermanos, nos reunimos nuevamente en este Día del Señor, Día de la Resurrección de Jesucristo, para celebrar este encuentro con Cristo. Hoy ofreciendo la misa, como siempre, por todo el pueblo de nuestra diócesis de Chiclayo, de nuestra diócesis del Callao, de todos los fieles de otros lugares que nos acompañan. Y hoy en particular, en este día 27 de septiembre, celebramos, unidos con el Papa Francisco y con hombres y mujeres de buena voluntad en todo el mundo, este 106 Jornada Mundial del Migrante y Refugiado. Nos unimos a Jesús, que también fue obligado a huir. Pero sintamos también esta acogida de Cristo mismo y de la Iglesia, que jamás nos rechaza y siempre nos da la bienvenida. Que celebremos esta Eucaristía con fe y pidiendo también en forma muy especial por todos los migrantes. Y ahora, hermanas y hermanos, en el día en que celebramos la victoria de Cristo sobre el pecado y sobre la muerte, reconozcamos que estamos necesitados de la misericordia del Padre para morir al pecado y resucitar a la vida nueva. Señor, ten misericordia de nosotros, porque hemos pecado contra ti. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Y danos tu salvación. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que aman el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te
damos gracias. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios Cordero de Dios, Hijo del Padre. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que aman el Señor. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Amén. Amén. Oremos. Oh Dios, que manifiestas tu poder sobre todo con el perdón y la misericordia, aumenta en nosotros tu gracia, para que aspirando a tus promesas nos hagas participar de los bienes del cielo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la profecía de Ezequiel. Así dice el Señor. Ustedes comentan, no es justo el proceder del Señor. Escucha, pueblo de Israel, ¿es injusto mi proceder? ¿No es más bien el proceder de ustedes el que es injusto? Cuando el justo se aparta de su justicia, comete la maldad y muere. Muere por la maldad que cometió. Y cuando el malvado se convierte de la maldad que hizo y practica el derecho y la justicia, él mismo salva su vida. Se recapacita y se convierte de los delitos cometidos, ciertamente vivirá y no morirá. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Recuerda, Señor, que tu misericordia es eterna. Recuerda, Señor, que tu misericordia es eterna. Señor, enséñame tus caminos. Instrúyeme en tus sendas, haz que camine con lealtad. Enséñame, porque tú eres mi Dios y Salvador, y todo el día te estoy esperando.
Recuerda, Señor, que tu misericordia es eterna. Recuerda, Señor, que tu ternura y tu misericordia son eternas. No te acuerdes de los pecados ni de las maldades de mi juventud. Acuérdate de mí con misericordia por tu bondad, Señor. Recuerda, Señor, que tu misericordia es eterna. El Señor es bueno y es recto. Enseña el camino a los pecadores. Hace caminar a los humildes con rectitud. Enseña su camino a los humildes. Recuerda, Señor, que tu misericordia es eterna. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Filipenses. Hermanos, si quieren ustedes darme el consuelo de Cristo y aliviarme con su amor, si nos une el mismo espíritu y tienen entrañas compasivas, denme esta gran alegría. Manténganse unánimes y concordes con un mismo amor y un mismo sentir. No obren por rivalidad ni por ostentación. Déjense guiar por la humildad y consideren siempre a los demás superiores a ustedes mismos. No se encierren en sus intereses, sino busquen todos el interés de los demás. Tengan entre ustedes los mismos sentimientos de Cristo Jesús. Él, a pesar de su condición divina, no hizo alarde de su categoría de Dios. Al contrario, se despojó de su rango y tomó la condición de esclavo, pasando por uno de tantos. Y así, actuando como un hombre cualquiera, se rebajó hasta someterse incluso a la muerte, y una muerte de cruz. Por eso Dios lo levantó sobre todo y le concedió el nombre sobre todo nombre, de modo que al nombre de Jesús toda rodilla se doble, en el cielo, en la tierra, en el abismo, y toda lengua proclame: Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Mis ovejas escuchan mi voz, dice el Señor, y yo las conozco y ellas me siguen. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo: ¿qué les parece? Un hombre tenía 2 hijos. Se acercó al primero y le dijo: Hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Él le contestó: No quiero. Pero después recapacitó y fue. Se acercó al segundo y le dijo lo mismo. Él le contestó: Voy, Señor. Pero no fue. ¿Quién de los 2 hizo lo que quería el Padre? Contestaron: el primero.
Entonces Jesús les dijo: les aseguro que los publicanos y las prostitutas entrarán antes que ustedes en el reino de Dios. Porque vino Juan a ustedes enseñándoles el camino de la salvación y no le creyeron. En cambio, los publicanos y las prostitutas le creyeron. Y ustedes, a pesar de esto, no se arrepintieron ni creyeron en él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, hermanas, una vez más bienvenidos y gracias por participar en esta celebración. Acabamos de escuchar la palabra de Dios, una palabra que de verdad habla con nosotros hoy. El Evangelio donde Jesús pone esta pregunta sobre quién hizo la voluntad del Padre, el que dice no quiero, pero después recapacita y va. O el otro que dice, sí Padre, voy a ir, pero después no va. Y pregunta, ¿quién hizo la voluntad de su Padre? Pues evidentemente el que dijo no, pero después fue. Pero eso tampoco es lo que realmente quiere el Señor. Lo mejor es decir sí y hacerlo. Y una cosa que muchas veces falta en nuestra experiencia hoy, en nuestras vidas, quizás personales, comunitarias, en nuestras autoridades políticas, en muchos lugares, pues es la coherencia, la autenticidad de la palabra. No queremos promesas que no se van a cumplir, y tampoco queremos mentiras, pretextos, excusas. Y creo que este tiempo de la pandemia también nos sirve mucho para que nos demos cuenta de la importancia de la coherencia entre palabra y obra, entre mi sí y mi actuar. Y eso tiene que verse a todo nivel. También cuando hablamos del tema dentro de esta jornada de los migrantes y refugiados que celebramos este año con el lema como Jesucristo obligados a huir. La importancia de reconocer que a pesar de muchas huidas, a pesar de tantas dificultades, en la iglesia queremos encontrar un lugar de refugio, de ayuda, donde se manifiesta la misericordia de Dios, donde se manifiesta, se vive, se experimenta lo que es auténticamente la justicia de Dios, no la justicia de los seres humanos. Lo hemos escuchado en la primera lectura y también hemos repetido en el Salmo responsorial. Recuerda, Señor, que tu misericordia es eterna. ¿Cuánto necesitamos su misericordia? Podemos pensar un momento en la realidad en que vivimos en el Perú hoy con el tema de la migración. Han llegado solo desde Venezuela en los últimos años más de 800,000 migrantes venezolanos. Hoy somos el segundo país después de Estados Unidos con el mayor número de solicitudes de refugio. Solo en la región Lambayeque se podrían calcular alrededor de 15,000 personas, 2,500 familias migrantes con quienes
compartimos nuestro territorio, pero Jesús pide mucho más. No es suficiente compartir un territorio, ¿verdad? Y tenemos que aprender más y más a acoger, a recibir, a ser generosos. El Papa para el día de hoy ha preparado un mensaje muy hermoso y quiero solo compartir algunas frases, algunos elementos de su mensaje para esta 106 Jornada Mundial del Migrante y del Refugiado. Y después de comentar el mismo título, como Jesucristo, obligados a huir, nos propone primero que es necesario conocer para comprender. El conocimiento es un paso necesario hacia la comprensión del otro. Jesús lo enseña en el encuentro que todos conocemos de Cristo resucitado con los discípulos en camino hacia Emaús. San Lucas nos dice, mientras conversaban y discutían, Jesús en persona se acercó y se puso a caminar con ellos, pero sus ojos no eran capaces de reconocerlo. Cuando hablamos de migrantes, nos limitamos con demasiada frecuencia a números, pero no son números, son personas. Y cuando los vemos, tenemos de verdad un deseo de conocerlos, de reconocer que son personas que tienen una historia. Para comprenderlos hay que conocerlos. Y eso aún con más dificultad en este tiempo de la pandemia hemos vivido. Es de verdad un elemento constante en la vida de los migrantes, de los desplazados, que causa mucho sufrimiento. Después el Papa propone esta frase: hay que hacerse prójimo para servir. Parece algo obvio, dice, pero a menudo no lo es. De nuevo citando el Evangelio de San Lucas, nos hace recordar del buen samaritano. Y pone la frase: pero un samaritano que iba de viaje llegó a donde estaba él y al verlo se compadeció, acercándose, le vendó las heridas, echándoles aceite y vino, y montándolo en su propia cabalgadura, lo llevó a una posada y lo cuidó. Muchas veces los miedos, los prejuicios nos hacen mantener distancias con otras personas, nos impiden muchas veces acercarnos como prójimos. Y si no nos acercamos, si no somos prójimos, ¿cómo vamos a servir? Acercarse al prójimo significa estar dispuestos a correr riesgos, como nos han enseñado también tantos médicos, enfermeros, personal sanitario en los últimos meses. Estar cerca para servir va más allá del estricto sentido del deber. El ejemplo más grande nos lo dio Jesús cuando lavó los pies de sus discípulos. Jesús, que como dice la segunda lectura, a pesar de su condición divina, no hizo alarde de su categoría de Dios. Al contrario, tomó la condición de esclavo, pasando por uno de tantos. Tomó la condición de esclavo. ¿Cuánto nos cuesta? ¿Cuánto es difícil servir de verdad? Luego el Papa dice: para crecer hay que compartir. Y aquí hay un desafío grande para todas nuestras comunidades, parroquias, diócesis. Para la primera comunidad cristiana, la acción de compartir era uno de sus pilares fundamentales. En los Hechos de los Apóstoles leemos: el grupo de los creyentes tenía un solo corazón y una sola alma. Nadie llamaba suyo propio nada de lo que tenía, pues lo poseían todo en común. Todo en común. Pues Dios no quiso que los recursos de nuestro planeta
beneficiaran únicamente a unos pocos. Eso no es el Señor. Sin embargo, más y más, y en muchos lugares del mundo encontramos precisamente esto, los pocos que tienen muchísimo, y la actitud que también nace en los corazones de nosotros. Muchas veces a pensar en lo mío, lo que yo pueda tener, que nos cree tanta dificultad para compartir, pero precisamente esa dificultad en compartir es un obstáculo a vivir una auténtica experiencia de comunidad. Y también con los migrantes, que son nuestros hermanos, hermanas, pues estamos llamados a compartir. Estamos llamados a acompañarles, a acogerles, proteger, a promover una auténtica experiencia de comunidad, sin mirar nacionalidad, color de la piel, religión, tantas otras cosas que muchas veces nos separan y nos distinguen. Yo quisiera en este momento agradecer a muchísimas personas e instituciones que nos ayudan a vivir la experiencia de compartir, que ayudan a la Iglesia a dar una mano, muchas veces quizás muy poco, pero que sirve muchísimo para ayudar especialmente a las personas más necesitadas. Cáritas, la Comisión de Movilidad Humana, muchas familias, comunidades y movimientos. Hay congregaciones religiosas, la empresa privada, personas que generosamente están acompañando y compartiendo para disminuir los efectos de la pandemia, especialmente en esta población tan vulnerable de los migrantes. Pues hermanos y hermanos, como iglesia estamos respondiendo al llamado del Señor de construir una sociedad más humana y más justa, donde nadie es excluido. Pidamos al Señor que nos ayude a vivir según este ejemplo de Jesús, como la enseñanza de Jesús, con humildad, con generosidad, aprendiendo a conocernos para compartir, conocernos para crear de verdad comunidades humanas donde nadie sufra necesidad, donde todos nos sintamos hermanas y hermanos. Gracias de nuevo a los que apoyan estas iniciativas y que el Señor fortalezca, ayude a todos nosotros a ser testimonio de su amor en el mundo. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde ahí ha venido a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne, la vida eterna. Amén. Imploremos al Dios de misericordia e invoquemos su nombre con sentimientos dignos de Él. Por la Iglesia Universal, por el Papa Francisco, por nuestro obispo Robert Prevost y por los que tienen responsabilidades pastorales en la Iglesia, para que promuevan nuevas formas de hospitalidad, fraternidad y solidaridad hacia los desplazados y vulnerables de la sociedad. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por nuestra patria, el Perú, que vive en una crisis sanitaria, económica y social, para que superemos con la participación de las fuerzas políticas y la colaboración en conjunto de la sociedad, forjar una nación más unida,
justa y fraterna, y dé aliento ante tanto sufrimiento humano. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por todos los migrantes que son víctimas de la discriminación social, explotación laboral y sexual, de la falta de oportunidades, desalojos y atención en salud, para que reconozcamos en ellos el rostro de Cristo y seamos capaces de dignificarlos como hijos e hijas de Dios. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por todos los fallecidos a causa de las migraciones y víctimas de la pandemia, para que les concedas gozar de la plenitud de tu reino, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por nuestra Iglesia diocesana, la Comisión de Movilidad Humana y Trata de Personas, para que sigamos creciendo juntos en acoger, proteger, promover e integrar a nuestros hermanos migrantes y les ayudemos a mantener la fe, la esperanza y la caridad. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Para que las comunidades de todo el mundo nos unamos en oración y en la tarea de saber escuchar el clamor de la tierra y el clamor de los pobres y reconstruir nuestra casa común y renovemos nuestra fe en Dios Creador. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Dios de bondad, ven en ayuda de tus fieles, ven en ayuda de los que te imploran. Que no se vean privados de auxilio en la tierra los llamados al reino eterno, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Por los niños que empiezan la vida, por los hombres sin techo ni hogar, por los pueblos que sufren la guerra, te ofrecemos el vino y el pan. Pan y vino sobre el altar son ofrendas de amor. Pan y vino serán después tu cuerpo y sangre, Señor. Por los hombres que viven unidos, por los hombres que buscan la paz, por los pueblos que no te conocen, te ofrecemos el vino y el pan. Pan y vino sobre el altar son ofrendas de amor. Pan y vino serán después tu cuerpo y sangre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, oremos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio, para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Concédenos, Dios de misericordia, aceptar esta ofrenda nuestra y que por ella se abra para nosotros la fuente de toda bendición. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Padre misericordioso y Dios fiel, porque nos diste como Señor y Redentor nuestro a tu Hijo Jesucristo.
Él siempre se mostró misericordioso para con los pequeños y los pobres, para con los enfermos y los pecadores, y se hizo cercano a los oprimidos y afligidos. Él anunció al mundo con palabras y obras que tú eres Padre y que cuidas de todos sus hijos. Por eso, con los ángeles y todos los santos, te alabamos, te bendecimos y cantamos el himno de tu gloria, diciendo sin cesar. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor, llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo, hosana en el cielo, hosana en el cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en el cielo, hosana en el cielo, hosana en el cielo. Santo eres en verdad y digno de gloria, Dios que amas a los hombres, que siempre estás con ellos en el camino de la vida. Bendito es en verdad tu Hijo, que está presente en medio de nosotros cuando somos congregados por su amor. Y como hizo en otro tiempo con sus discípulos, nos explica las Escrituras y parte para nosotros el pan. Por eso te rogamos, Padre misericordioso, que envíes tu Espíritu Santo para que santifique estos dones de pan y vino, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, la víspera de su pasión, en la noche de la última cena, tomó pan, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, te dio gracias y lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Por eso, Padre Santo, al celebrar el memorial de Cristo, tu Hijo, nuestro Salvador, al que condujiste por su pasión y muerte en cruz a la gloria de la resurrección, y lo sentaste a tu derecha, anunciamos la obra de tu amor hasta que Él venga, y te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de bendición. Mira con bondad la ofrenda de tu Iglesia, en la que se hace presente el sacrificio pascual de Cristo que se nos ha confiado, y concédenos por la fuerza del Espíritu de tu amor, ser contados ahora y por siempre entre el número de los miembros de tu Hijo, cuyo cuerpo y sangre comulgamos. Renueva, Señor, a tu Iglesia que está en Chiclayo con la luz del Evangelio. Consolida el vínculo de unidad entre los fieles y los pastores de tu pueblo, con nuestro Papa Francisco, nuestro Obispo Roberto y todo el orden episcopal,
para que tu pueblo brille en este mundo dividido por las discordias como signo profético de unidad y de paz. Abre nuestros ojos para que conozcamos las necesidades de los hermanos. Inspíranos las palabras y las obras para confortar a los que están cansados y agobiados. Haz que los sirvamos con sinceridad, siguiendo el ejemplo y el mandato de Cristo. Que tu Iglesia sea un vivo testimonio de verdad y libertad, de paz y justicia, para que todos los hombres se animen con una nueva esperanza. Acuérdate de nuestros hermanos que durmieron en la paz de Cristo y de todos los difuntos cuya fe solo tú conociste. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro y dales la plenitud de la vida en la resurrección. Y terminada nuestra peregrinación por este mundo, concédenos también llegar a la morada eterna, donde viviremos siempre contigo y con Santa María la Virgen, Madre de Dios, con los apóstoles y los mártires, y en comunión con todos los santos, te alabaremos y te glorificaremos por Jesucristo, Señor nuestro. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Digamos con fe y confianza: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme.
bueno es el Señor, dichoso el que se acoge a Él. Gustad y ved, qué bueno es el Señor, dichoso el que se acoge a Él. La palabra del Señor es sincera y todas sus acciones son leales. Él ama la justicia y el derecho, y de su amor está llena la tierra. Gustad y ved, qué bueno es el Señor, dichoso el que se acoge a Él. Gustad y ved, qué bueno es el Señor, dichoso el que se acoge a Él. Nos unimos a nuestros hermanos que no han podido recibir a Jesús sacramentado, diciendo la comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma, pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón, y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Oremos. Señor, que el sacramento del cielo renueve nuestro cuerpo y espíritu, para que seamos coherederos en la gloria de aquel cuya muerte hemos anunciado y compartido, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, les acompañe siempre. Amén. Amén. La alegría del Señor sea nuestra fuerza. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Dijo que sí María, cuando al amanecer pudo ofrecer su casa al Santo de Israel. Era un jardín la Virgen, Dios quiso ser clavel. Nunca mi pobre tierra fuera tan buen vergel, nunca mi pobre tierra fuera tan buen vergel. Dijo que sí María, y al recibirle a él en su morada humilde, nos acogió también. Madre de Dios y nuestra Virgen de Nazaret, en tu jardín de amores yo quiero florecer. En tu jardín de amores yo quiero florecer.